Mi nombre es Yuribet Pérez y en esta ocasión les vengo a hablar sobre la corteza cerebral. La corteza cerebral hace referencia al extracto exterior del cerebro. Esta capa está formada por fina película de tejido nervioso que envuelve la superficie de los hemisferios cerebrales, siendo los primales quienes gozan de una corteza cerebral mucho más desarrollada que el resto de animales. Gracias al correcto funcionamiento de la corteza cerebral, los humanos tenemos la capacidad de percibir aquello que nos ocurre y nos rodea, así como de imaginar, pensar, tener la capacidad y juicio de decisión y finalmente la capacidad de entender y producir el lenguaje. Existen tipos de corteza cerebral como la arquicorteza, paleocorteza, isocorteza o neocorteza. La arquicorteza es la parte más antigua de la corteza cerebral. Está formada por el hipocampo. La arquicorteza es la encargada de aquellas respuestas automáticas y mecanismos fisiológicos responsables de la supervivencia. La paleocorteza es filogenéticamente el camino entre las zonas primarias de la corteza cerebral y las más evolucionadas. Esta clase de corteza alberga las terminaciones de las vías olfatorias, encontrándose aquí en el cerebro olfatorio de las personas. La isocorteza o la neocorteza es la zona de la corteza más reciente y la encargada de los procesos de razonamiento y del pensamiento abstracto. También existen 6 capas de la corteza cerebral. La corteza cerebral está formada por capas de diferentes tejidos neuronal, conocido como materia gris. Cada una de estas capas tiene una función diferente y ha sido organizada en un momento de la evolución humana diferente. Esto significa que a lo largo de nuestra evolución y desarrollo como seres humanos, estas capas han ido aumentando en cantidad, lo que ha implicado un potente desarrollo de nuestras capacidades cognitivas e intelectuales en comparación con otras especies animales, y se divide en 6 capas. La primera capa es la capa molecular. La capa molecular es el extremo y por lo tanto el más reciente en origen de todos los extractos de la corteza cerebral. Conocida también como capa plexiforme, es esencialmente una capa sináptica formada por una espesa red de fibras neuronales. La segunda es la capa granular extrema. La segunda capa que conforma la corteza cerebral es la capa granular extrema. Esta está formada por una gran cantidad de pequeñas células estrelladas y piramidales. Los axones de esta capa se infiltran en la capa molecular, entrando hacia zonas más sumergidas de la corteza cerebral, acoplándose con diferentes zonas de la corteza. La tercera es la capa piramidal extrema. La capa piramidal extrema recibe su nombre del tipo de células que la componen. Las células piramidales, esas células dirigen sus axones hacia otras zonas de la corteza y hacia otros distintos destinos subcorticales en forma de fibras de proyección, asociación comisurales. La cuarta es la capa granular interna. Esta capa está conformada esencialmente por una masa compacta de células estrelladas, la mayoría de las cuales reciben aferencia de las zonas del tálamo. Estas fibras ordenadas de manera horizontal son conocidas como banda extrema de Bullard. La quinta capa es la piramidal interna o capa ganglionar. Esta capa entraña una gran cantidad de células piramidales de medio y gran tamaño, así como células estrelladas y de Martinotti.
Sus filamentos dispuestos en horizontal también conforman la banda interna de Bayarder. La sexta y última capa es la multiforme o polimórfica. La última de estas capas en esta forma por células del tipo fusiforme, las cuales derivan la información a la corteza, al tálamo y a los núcleos estriados. Además, también incluye células piramidales de cuerpo triangular o ovoide. La corteza tiene sus funciones y sus áreas. Además de los tipos de corteza y la capa que conforman la corteza cerebral puede ser dividida según sus diferentes áreas funcionales, es decir, según las funciones o cometidos que se llevan a cabo a cada una de estas áreas. Teniendo en cuenta esta clasificación, la corteza cerebral puede dividirse en áreas sensitivas, motoras y asociación. Las áreas sensitivas son las que mandan la información, es de carácter sensitivo, lo que significa que transporta la información percibida por diferentes sentidos, ya sea vista, olfato, oído, tacto, sabor. Estas mismas áreas se pueden dividir también en dos áreas sensitivas diferentes. El área sensitiva primaria, la cual posee conexiones diferentes con los receptores sensitivos periféricos, y las áreas sensitivas secundarias y de asociación, que recibe información sensorial tanto desde la área de asociación primaria como la de las zonas más inferiores del encéfalo. El objetivo de las diferentes zonas de asociación, tanto primarias como secundarias, es de crear patrones de reconocimiento y conducta mediante la asimilación de información sensorial. Estas áreas sensitivas de la corteza cerebral son: área somatosensitiva primaria, área visual primaria, área olfativa primaria, área auditiva primaria, área gustativa primaria. La segunda área motora es las zonas encargadas de los mecanismos cerebrales asociados al movimiento corporal. Están situadas en la porción anterior de ambos hemisferios, es decir, en el lóbulo frontal. En el área motora se dan orígenes a los tratos motores descendentes que parten de la corteza cerebral hacia las motoneural de tronco y la médula espinal. Dentro de esta región encontramos dos áreas esenciales para nuestro funcionamiento: las áreas motoras primarias y las áreas del lenguaje de Broca. Y por último, la tercera es la de asociación. Finalmente, las áreas de asociación son aquellas que hacen posible la existencia de las funciones mentales más complejas y abstractas, tales como los mecanismos de memoria y cognición, el dominio de las emociones, la capacidad de razonar y la voluntad. Además, también tienen influencias en el desarrollo de la personalidad y la inteligencia. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Paola Andrea Mejía. Para finalizar este trabajo hablaremos de las áreas de Brodmann, algunas características y funciones. Las áreas de Brodmann son divisiones imaginarias de la corteza cerebral que forman un mapa que nos ayuda a entender las estructuras y las funciones del cerebro. Nuestro cerebro es un conjunto de órganos grande y complejo, conformado por diferentes estructuras las cuales cumplen con distintas funciones en el organismo. La más visible de todas ellas es las más externas y desarrolladas en el ser humano, permitiendo su existencia desde el procesamiento de la información procedente de los sentidos hasta la puesta en marcha de capacidades cognitivas complejas en la corteza cerebral. En la clasificación original, Brodmann dividió la corteza cerebral en hasta 52 áreas diferentes, y en ellas encontramos las áreas motoras, que son un grupo de zonas que se encargan de procesar la información relativa al movimiento muscular. Están relacionadas con la generación, coordinación, mantenimiento y finalización de los movimientos. Encontramos en el área motora primaria o 4 de Brodmann una región que se caracteriza por presentar un umbral de excitación bajo. Entre sus funciones
está controlar los movimientos de la musculatura voluntaria del lado contralateral del cuerpo y su estimulación provoca movimientos contralaterales discretos limitados a una sola articulación o músculo. Se localiza en el giro precentral y como patología podemos mencionar que su lesión produce parálisis en el lado contralateral del cuerpo, reflejos exagerados y lesiones de la corteza primaria producen flacidez. Continuamos con el área motora suplementaria o 6 de Brodmann, que se caracteriza por tener un umbral de excitación alto. Se encarga de coordinar los movimientos involucrados con la postura y además influye en la organización de la secuencia de movimientos de los grandes grupos musculares. Entre sus funciones está almacenar programas de actividad motora que resultan de las experiencias pasadas y también controla los movimientos asociados que acompañan los movimientos voluntarios. Se localiza en el lóbulo frontal y ocupa parte anterior de la circunvolución precentral. Como patología, también encontramos que la apraxia, que se refiere a la dificultad para ejecutar movimientos diestros secuenciales y complejos, afecta a los pacientes que tienen alguna lesión en esta área. En el área 8 encontramos que se encarga junto al área 6 de almacenar patrones de movimientos provenientes de experiencias pasadas y también se ocupa de controlar los movimientos de los ojos. Se localiza en el lóbulo frontal anterior al área premotora y como patología podemos encontrar que produce parálisis en el lado contralateral del cuerpo. El área de Broca 44 y 45 de Brodmann son las que tienen que ver con los movimientos necesarios para producir el lenguaje, la coordinación para la vocalización que influye en la cara, lengua, cuerdas vocales y áreas faríngeas de la corteza motora para la ejecución del habla. Se localiza en el giro frontal inferior y por lo general una lesión en el área de Broca conlleva la famosa fascia de Broca. Los pacientes con esta condición tienen dificultades para producir el habla, conservando en su mayor medida la comprensión. Seguidamente hablaremos de 5 áreas sensitivas que componen la región somatosensorial y se encargan del procesamiento cerebral de los fenómenos sensoriales, que son la asociación y coordinación de estímulos y comparación de estímulos previos con los que llegan al exterior. Procesan, entre otras cosas, la información que proviene del sistema táctil y la relativa en la posición corporal. Podemos encontrar 5 de estas. Áreas somatoestésicas primarias. 1, 2 y 3 de Brodmann. Son las áreas principales encargadas de la recepción de las sensaciones táctiles del lado contralateral del cuerpo. Se localiza entre la circunvolución parietal y la parte posterior del lóbulo parietal central. Los daños en esta área producirán confusión en la percepción táctil del individuo, como en la temperatura, la presión, el dolor o el tacto. Y para finalizar, en el área somatoestésica secundaria, o 5 o 7 de Brodmann, específicamente la 5 se encarga de la percepción táctil y la 7 es un área integradora, de reconocimiento de objetos sin que se use la vista. Trabaja en conjunto con el área sensitiva primaria y se encarga de sentir los estímulos más elementales como un cepillado. En esta área asociamos que están ubicadas detrás del giro postcentral y las lesiones o daños en esta área son irreversibles, como la ataxia óptica, que es la incapacidad de dirigir los movimientos hacia un objeto que se ve con claridad. Muchas gracias. Buen día, habla Paula Andrea Pico, estudiante de la carrera de Psicología en la Fundación Universitaria de la Arandina. Vengo a presentarle parte del trabajo de la actividad evaluativa del eje 2 correspondiente a la materia neuroanatomía funcional. El tema de mi trabajo es la corteza cerebral, teniendo en cuenta los planos anatómicos por la cual se ven y las patologías que pueden implicar en dado caso que se llegue
a dañar algún lóbulo. Al igual también con tres áreas de Brodmann y las patologías que se pueden presentar. Empezamos con la corteza cerebral en una vista lateral, eso quiere decir de lado, con corte sagital que divide al cuerpo o al cerebro en dos mitades iguales, una derecha y una izquierda, en vista de frente. Empezamos con el lóbulo frontal, Howe. En el 2017, un docente de la Universidad de Mississippi indicó que los lóbulos frontales tienen las siguientes funciones. Inicia muchas de las acciones que realizamos cotidianamente, controla las actividades motoras aprendidas, como escribir, tocar un instrumento musical, atarse los zapatos, comer, coger la cuchara, tender la cama, controlar procesos intelectuales complejos como el lenguaje, el pensamiento, la concentración, la capacidad de resolver problemas y la planificación del futuro. Maneja las expresiones faciales y los gestos de manos y brazos y coordina las expresiones y otros gestos en el estado de ánimo y los sentimientos, la forma de expresarlos. La patología que se puede presentar depende del área del lóbulo. En la parte posterior, que es la que controla los movimientos voluntarios, puede causar debilidad muscular o incluso una parálisis, que es la involuntad completa de hacer algún movimiento. La parte central, que puede causar apatía, falta de atención y desmotivación. El pensamiento se ralentiza y las respuestas a las preguntas son muy lentas. La parte posterior media puede presentar dificultades para expresarse con palabras y la parte anterior presenta la dificultad para mantener temporalmente la información disponible para su procesamiento, reduce la fluidez del habla y una sorprendente falta de inhibición que incluyen un comportamiento social inapropiado. Tenemos el lóbulo parietal, el señor Torres en el año 2016, que es un licenciado en Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona, indica que los lóbulos parietales interpretan la información sensorial del resto del cuerpo, combinar las impresiones de forma, textura y peso en las percepciones generales, influye en las habilidades matemáticas y la comprensión del lenguaje, genera el almacenamiento de los recuerdos espaciales que nos permiten orientarnos en el espacio, saber dónde estamos, saber a dónde vamos, dónde estuvimos y procesar la información que nos ayuda a percibir la posición de las distintas partes del cuerpo, asimismo ubicarlas en el espacio y saber el nombramiento de cada una de ellas. La patología que se puede presentar, igual forma, cada parte específica tiene como una consecuencia. En la parte delantera causa insensibilidad y dificultad para identificar la localización y el tipo de sensación, dolor, calor, frío, vibración. Genera la incapacidad de sentir o presentir esas sensaciones y de reconocer objetos mediante el tacto, gusto, olfato. La parte media genera que la persona no distingue el lado derecho del izquierdo y dificultad para comprender la escritura y el cálculo. Y la parte derecha puede generar problemas para entender cómo los objetos se relacionan entre sí en el espacio y trae como consecuencia que las personas puedan tener problemas para dibujar, construir cosas y perderse en su propio vecindario. Que de pronto una persona que sabía tocar piano se le olvide de una forma repentina, ya no controle sus movimientos involuntarios. El lóbulo temporal indica las siguientes funciones: genera la memoria y las emociones, procesa los acontecimientos inmediatos en la memoria reciente y a largo plazo, almacena y recupera los recuerdos remotos e interpreta sonidos e imágenes, lo que nos permite reconocer a otras personas y objetos e integrar la audición y el habla. Lo mismo puede
como la sinestesia, poniéndolo de ejemplo. La patología que se puede presentar es en la parte izquierda, que la memoria verbal suele estar considerablemente alterada, así como la habilidad para entender el lenguaje. Y en la parte derecha se ve afectada la memoria para los sonidos y la música. En consecuencia, las personas pueden tener problemas para cantar, para recordar letras de canciones, partituras, sonidos específicos. Y en el lóbulo occipital, que son los que contienen el principal centro de procesamiento de la información visual, procesan e interpretan la visión, permiten la formación de recuerdos visuales e interpretan las percepciones visuales con la información espacial proporcionada por los lóbulos parietales adyacentes. Y la patología que se puede presentar es que si en dado caso ambos lados se lesionan, la persona afectada no podría reconocer objetos con la vista, aunque sus ojos funcionen con normalidad. Y en el peor de los casos, una ceguera. Pasamos ahora al área de Brodmann, a las áreas de Brodmann. En total son 47 áreas, cada una con una función específica. Los planos anatómicos que los vamos a visualizar en esta presentación son de igual forma la vista lateral, teniéndola de un lado derecho, y el corte sagital, que divide pues el cerebro en dos partes iguales. La primera área escogida es el área 1, 2 y 3 de Brodmann, que tienen prácticamente las mismas funciones, se complementan las unas entre sí, se localiza en el lóbulo parietal y la circunvolución parietal ascendente. Se encarga de recibir todas las sensaciones táctiles, articulares y musculares del lado contralateral del cuerpo. Y la patología que se puede presentar es que esta área produciría confusiones en la percepción táctil del individuo, tanto que no podría reconocer la temperatura de su cuerpo, del ambiente como tal, la presión, el dolor y el tacto. El área 6 de Brodmann es el área premotora, se localiza en el lóbulo frontal y ocupa parte anterior de la circunvolución precentral. Su función es organizar los movimientos que se originan o aquellos donde intervendrán los estímulos visual, táctil o auditivo. La patología que se puede presentar como tal es la apraxia, que es la dificultad para ejecutar movimientos diestros, secuenciales y complejos. Eso quiere decir que ya no distinguiría la derecha con la izquierda, que no podría hacer ejercicios repetitivos, tampoco hacer ejercicios complejos, ni nada con referencia a lo físico y a la coordinación. Y el área 10 de Brodmann, que forma parte de la corteza prefrontal, juega un papel importante en aspectos como la memoria, la división de la atención, la planificación y la introspección. La patología que se puede generar es que produce cambios permanentes en la personalidad del individuo. Este se vuelve menos excitable y menos creativo, desaparecen las inhibiciones y pierde la capacidad de planeación y retención de información. Las cosas se le olvidan con mayor facilidad, se vuelve menos expresivo, más introvertido, la capacidad de expresar sus emociones la pierde totalmente, de planificar el futuro y de retener información a corto o a largo plazo. Esto es todo para las patologías de la corteza cerebral y sus lóbulos, y 3 áreas de Brodmann, pues teniendo en cuenta que son 47, especificamos pues las más relevantes, las que pues traerían más consecuencias si se dejaran algún daño. Muchas gracias por la atención, feliz tarde.